Bien, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estamos? Bueno, quinta promoción. Dios te bendiga mucho. Comenzamos una nueva etapa, comenzamos una nueva materia donde vamos a ver 5 clases eh, en este tiempo. Primeramente quiero agradecer a los 30 alumnos que han enviado correctamente sus tareas. De 90 que son en el grupo, los otros no sabremos cuándo lo enviarán. Agradezco a aquellos que han sobrepasado mis expectativas y realmente hay material que voy a guardar para el tiempo que viene porque realmente algunos han enviado por demás de lo que se le ha pedido. Otros han enviado algo y otros han enviado tareas individuales en la cual nunca hemos pedido tareas individuales. Hemos pedido tarea de un solo resumen de todas las clases vistas hasta la semana pasada. También surgen preguntas en las cuales algunos me preguntan, ¿era esto, era aquello? Y bueno, a mí me surgen, ¿no es cierto?, algunas inquietudes, si uno está enseñando bien, si lo estamos haciendo bien. Yo creería que sí, a mi forma o a mi criterio. Pero bien, lamento muchísimos a aquellos que no han enviado nada, ¿sí? Porque ahora se te va a juntar lo de esta materia que es, ¿no es cierto?, esta nueva materia que vamos a ver, que es origen, que es carácter del capellán. En el carácter del capellán vamos a ver temas como el buen trato y el lenguaje del capellán. Vamos a ver carácter del capellán, va a ser uno de los temas que vamos a ver. Ética y moral del capellán, equipo de trabajo, misión, visión y valores de ese equipo de trabajo que va a formar al capellán, que va a formar el capellán, ¿no es cierto?, con todas estas herramientas. Hemos cerrado una etapa, ¿no es cierto?, una primera etapa de 7 clases que creo que fueron eh, muy bendecidas en el Señor, y hoy comenzamos esta octava clase de capellanía, ¿no es cierto?, con el primer tema que vamos a ver hoy de esta segunda materia, que es carácter del capellán. ¿Se me escucha bien, verdad? Háganme así, Sí, se escucha bien, allá, Marco. perfecto, allá en Vista Alegre me dicen que sí. Parece que Parece que sí, bien. Vamos, Mar del Plata, Vista Alegre y todos los que están conectados. Bien, el tema de hoy es muy importante porque verdaderamente estoy escuchando una descarga. Eh, el tema de hoy es muy importante porque nos va a hablar del carácter del capellán al cual verdaderamente nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones y hoy debemos verdaderamente ver cuál es el carácter que debe tener el capellán y la capellana del Señor. ¿Cuál es el carácter, no es cierto? ¿Cuál es la actitud que debemos tener en diferentes situaciones a las cuales nos vamos a encontrar? Solo cuando somos moldeados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo en nuestra forma de pensar y de actuar, es ahí cuando mostramos verdaderamente nuestros dones y nuestros talentos que rendirán al máximo. Solo cuando el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo moldea nuestra forma de pensar y de actuar, porque estamos hablando de carácter, nuestros dones y talentos rendirán al máximo. O sea que, ¿qué significa esto? Muchas veces, por el carácter o por nuestra forma de pensar, nuestros dones y talentos no están rindiendo
como deben rendir. Y no estoy hablando de los talentos, de cuántos talentos debe tener cada uno. No sé, eso véalo usted con el Espíritu Santo de Dios, que es el que reparte según la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vea los dones que va a crecer y el don del Espíritu y todo lo demás. ¿Sí? Muchos dicen que el don del Espíritu son 9, pero la Biblia nos enseña que es uno solo con 8 características diferentes. ¿Sí? Pero no es el tema de hoy, no es el tema de hoy, pero sí es importante entender que el carácter muchas veces nos define. El carácter muchas veces nos acerca a Dios o nos aparta de Dios. El carácter puede llegar a eliminar nuestro liderazgo. Es determinante el carácter de un ministro y más de un capellán que va a estar tan expuesto, ¿no es cierto?, a lo público y en todos los sectores donde estemos. Porque verdaderamente no debe aflorar el carácter del viejo hombre, sino el de Cristo, el cual vamos a reflejar, como hemos enseñado en el concepto de la capellanía en la materia pasada. Pero entendamos una cosa que es muy importante. Si no está rindiendo mi talento y no está rindiendo mi don, algo está pasando. O no estoy teniendo carácter suficiente o me está faltando para saber sobrellevar lo que estamos enfrentando en este ministerio de capellanía. Es muy importante que si yo quiero rendir al máximo mi carácter, va a jugar un rol muy importante. Una vez dice que se acercó una persona y buscaban consejo en alguien que sigue siendo una eminencia como Anacondia, y se acercaron y habían fila de pastores y fila de pastores y fila de pastores, y se acercaban y uno quería hacerle una pregunta y el otro otra, porque nosotros somos así, porque apenas vemos un ministerio exitoso queremos saber cuál es la fórmula de ese ministerio exitoso, en vez de preguntarle a Cristo o ir a la palabra, ¿no? Y se acercó este pastor que quería, ¿no es cierto?, allí meterse en la causa y Y cuando llegó a Anacondia dice que lo agarró, le dijo, pastor, dígame su fórmula, ¿cuál es la fórmula del éxito? Estoy que reviento, si es posible. Porque eso nos pasa, nos gana la emoción, el sentimiento nos gana. Somos humanos, somos sentimentales, nos pasa. No somos 24 horas, 365, no somos 24/7. ¿Qué significa 24/7? 24 horas, los 7 días de la semana espirituales. No somos 24/7. Es mentira eso. ¿Sí? Nos gana el sentimiento, las reacciones nos ganan. Entonces que se ve que era medio mendocino con cruza pentecostal, se fue, ¿no es cierto? Y se abalanzó, ¿no es cierto? Allí y dijo, dígame su secreto, por favor. Y Anacondia, como gran siervo de Dios que es, como nos muestra hasta el día de hoy con su humildad, y que lo echa fuera a Satanás, como diciendo, ¡fuera se hablo de acá! Como nos enseña, porque hemos aprendido mucho de él, le dijo, lo abrazó así al pastor que estaba muy sobresaltado y le dijo, el secreto es tener carácter en el ministerio. Y no contento con eso, este hombre se fue a Centroamérica, porque somos medio porfiados nosotros. No sé por qué. No sé por qué, somos bastante porfiaditos. Mi mamá me decía, no seas porfiado, no seas porfiado. Bueno, gracias, mamá. Pero se fue a Centroamérica. ¿A quién fue a ver? Allá. A Alberto Motesi, uno de los evangelistas que siguen quedando en el tiempo de nuestra era, que lleva, no sé, 70 años evangelizando, el hombre es, para la gloria de Dios. Y también se quiso sobremeter ahí, como, ¿no es cierto?, como todo ahí, metiéndose entre uno y otro, y llegó hasta Alberto Motesi y le dijo, ¡pum! Ya fue bastante desganado el hombre, porque la respuesta que le dio, ¿no es cierto?, Anacondia no fue
la que él le dijo, porque seguramente le estaba diciendo, mete un palo acá, lleva 100 para allá, mete 200 para allá, porque seguro que buscaba eso. Andá a saber qué es lo que buscaba este hombre. Y Alberto Motesi lo abrazó y le dijo, en el ministerio, querido, para el éxito hay que tener carácter. Dos piñas, uno se puede aguantar una piña. Lo estoy hablando, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Pero ya dos seguidas, ¿viste? En la misma semana es mucho. Y encima con dos pesos pesados entre Anacondia y Alberto Motesi. Pero como este buen cristiano hijo de Dios era bastante, ¿no es cierto?, insistidor, no contento con eso, se fue a ver al pastor Chop. Ay, ¿quién me está haciendo descarga ahí con el volumen? No contento con eso, porque no se quedó contento. Se fue a ver a Corea del Sur al pastor Chop, el que tiene 1 millón de miembros en su iglesia. Y sacó una audiencia con Chop. Y Chop lo atendió como a los 8 meses, más o menos. Para que te dé una idea de lo desesperado que estaba Chop para atender al argentino este. Y cuando llegó a Chop, como una semana haciendo la fila ahí, porque encima, más allá de que tenía la audiencia con Chop 8 meses antes, tenía que hacer fila, obviamente. Porque para buscar consejo, nosotros somos de ahí, ¿no? Y se acercaba, y lo tengo Chop ahí a un paso, a 20 metros, a 10 metros, a 5 metros, lo tengo al lado. Y le dijo a Chop, mientras el traductor le decía, dígame cuál es el éxito de su ministerio, por favor, porque nadie me ha dado una respuesta. Y Chop lo miró, porque miró, ¿no es cierto? A veces nos sentimos fracasados por las respuestas de los hombres de Dios, cuando verdaderamente muchas respuestas nos tienen que enseñar la manta, la masoma acá, aleluya, enseñarnos a crecer, aunque nos duela, enseñarnos a crecer. Y Chop le dijo, la misma respuesta que te dio mi siervo en Argentina, y mi otro siervo te la voy a decir yo. En el ministerio hay que tener carácter para el éxito. Que el Señor nos bendiga, porque muchas veces por el carácter hemos perdido talentos, dones y un montón de cosas, ni hablar de almas que se han ido por el mal carácter. Pero hoy no vamos a hablar del mal carácter, porque estamos un poquito como hartos de hablar del mal carácter de los siervos de Dios. Hoy vamos a hablar del carácter del capellán, que está en la Biblia, y vamos a descubrir en ese carácter del capellán qué es lo que Dios quiere para vos y para mí. Amén. La plata que habrá gastado este buen hombre, ¿no? La hubiera donado a alguna fundación para hacer algo bueno, ¿no? Que Dios nos bendiga. Pero a veces hay preguntas en nosotros que, aunque los hombres de Dios no lo digan, quedan como sin, ¿no es cierto? Quedan como incógnitas ahí, como sin estar, no me las respondió nadie todavía. El capellán y la capellana evangélica deben ser un ejemplo y estar dispuestos a asesorar a todas las personas que se encuentran en necesidad, en situación extrema, ya sea matrimonial, relaciones, fundamentos, sana doctrina, sexualidad, edad, raza, persona, lo que sea. Nos vamos a encontrar con todas esas cosas. Y por más que usted no tenga la respuesta de eso, por más que no tengas las respuestas, lo bueno que podés hacer es decir, mira, no tengo la respuesta ahora para esto, pero voy a investigar para darte una respuesta. Hoy no sé lo que me estás preguntando, pero sí me voy a preocupar y ocupar para darte una respuesta en los días que vienen. Entonces esto nos habla de que verdaderamente debe haber una actitud en nosotros que no la vamos a
que adentro de la iglesia no la tenemos, sí, la tenemos adentro de la iglesia, pero ahora estamos fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia se van a ir presentando situaciones como dentro de la iglesia o peores todavía. Entonces ahí a donde nosotros debemos entender lo que nos habla la palabra de Dios y se define muy acabadamente lo que dice en Tito capítulo 1, versículo 5 al 16. Tito nos habla del carácter del siervo de Dios, que nosotros lo tomamos para lo que es el carácter del capellán. Por causa de esto te dejé en Creta para que corrigiese las deficiencias y estableciese ancianos en las ciudades, así como yo te mandé a ti. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, hijos creyentes que no estén acusados de desilusión o de rebeldía. Porque es necesario que el obispo o el capellán sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué es lo que es el capellán o la capellana? Administrador de Dios. Usted va a administrar esto. Oh, yo tengo el ministerio de la capella. No me digas, viejo, qué grande, te felicito, buenísimo. Ahora te convertís en un administrador de Dios fuera de las cuatro paredes. Tenés que saber cómo manejar y establecer esa administración fuera de las cuatro paredes. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, qué problema hay, ¿no? No contencioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. ¿Cómo convencer a quien te contradice en este tiempo sin pelear, sin pelear, como dice acá, no siendo pendenciero, sino con un carácter transformado por el Espíritu Santo de Dios? Es el desafío de Dios en esta época. ¡Wow! Aún Pedro con la sombra sanaba. Bien, ¿por qué los capellanes de esta nueva generación no pueden sanar, no con la sombra, sino con su carácter? Carácter de Dios, carácter de siervos de Dios, carácter verdaderamente de hijos de Dios. Sí, el mal carácter nos ganó por siglos, por siglos. Hoy podemos corregir eso. No podemos corregir el tiempo, pero sí podemos corregir el hoy, con empezar mañana. Con esto es lo que nos está pidiendo la palabra. Es muy interesante esto, sí, porque esto no se habla todos los días en los púlpitos. Y es interesante estas 4 o 5 clases que vamos a tener, porque vamos a tratar temas muy profundos, a las cuales van a hacer un quiebre muy profundo en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar. Si hasta ahora vos decís, me abrió la mente, bueno, verdaderamente lo que nosotros necesitamos, que no solamente la mente sea abierta, sino que el carácter del hombre y de la mujer de Dios sean transformados irreprensiblemente, como dice la palabra. ¿Es un desafío? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Es posible? Claro que es posible, porque es interesante que para el que cree en el Señor, todo es posible. ¿Es posible sanar con mi carácter? Claro que sí. Pero, y mayores cosas que estas veremos, dice la palabra de Dios. Entonces es interesante esto, claro que es interesante, es más que interesante, es atrapante, porque creo no solamente en el Señor, sino en un verdadero Cristo vivo
vivo que hoy demanda de nosotros más vida de Dios en nuestras vidas. Cada persona posee un carácter diferente, el cual influye en sus emociones, en sus reacciones, en sus capacidades, en las complejidades, la diversidad que nos encontramos hoy nos enfrenta a este diario vivir. Por eso nos encontramos con personas emotivas, apáticas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, cuando salgas a la calle te lo vas a encontrar cada 10 segundos. ¿Con qué lo vamos a enfrentar? Con la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, papá. No solamente con la Biblia. Hay que demostrar un carácter definido en Dios. Hay que mostrar una postura diferente, distinta. Somos una nueva generación, obvio. Seámoslo en todo. En todo. La visión es perfecto, no solamente la visión. Enfócate en lo que ahora te está diciendo. Con el carácter puede producir algo si verdaderamente cuando estás interactuando con la otra persona puede haber una devolución negativa, pero tu respuesta puede ser no solamente positiva, sino impactante por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es interesante, muy interesante. ¿Necesitamos capellanes con carácter? Claro que sí. ¿Necesitamos capellanes que defiendan la causa? Obvio que sí. Pero más allá de todo esto, necesitamos capellanes que tengan el carácter de Dios. ¿Cómo? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a ver ahí la manifestación. Dios nos ha manifestado su carácter desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, vemos el carácter y las características de Dios, los pensamientos y las actitudes de Dios. Pero en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8 vemos algo muy impresionante. La palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Aquí está el carácter de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los tres aquí nos muestran cómo debe ser el carácter de un capellán. Verdaderamente, este es uno de los pasajes de la Biblia que me da, pero definitivamente, una imagen, aleluya, pero tan acabada de los carácter del Dios Padre, el Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Es impresionante ver esta palabra de Dios allí hablándola el apóstol San Pablo a los filipenses, dándosela de esta manera, que verdaderamente haya un sentir en nosotros, como lo hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que pasó en Cristo Jesús? ¿Qué sintió Cristo? ¿De qué sentimiento me hablas? Del carácter de Cristo, del carácter de Dios, pero también del carácter del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un sentir en Cristo Jesús
En Cristo Jesús hubo un sentir, el cual, siendo en forma de Dios, es interesante ver al apóstol San Pablo empezar a hablar de Cristo Jesús, Cristo el Señor es Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Cristo Jesús Señor. Wow, es impresionante ver eso. No se escuchó, después de la resurrección de Cristo, no se escuchó más la palabra el Nazareno, no se escuchó más la palabra Jesús, el hijo de David, no se escuchó más la palabra el hijo del hombre, no se escuchó más la palabra de Jesús, el hijo de José, el hijo de María, no se escuchó más la palabra del nombre de Jesús, sino que empezó a hablarse después de su resurrección de Cristo Jesús el Señor. Wow, sí, es profundo. Claro, porque Cristo es el que resucitó, Jesús es el que murió, y Señor es el título que tiene. ¿No dice Apocalipsis que de sus mulos salió esa frase que decía Rey de Reyes y Señor de Señores? Es interesante. Pero no solamente eso, sino también dice, no estimó al ser igual a Dios. Quiero que quede claro que Jesucristo, Cristo, era todo Dios. Todo Dios. Dice acá, no estimó al ser igual, parecido, de la misma forma, del mismo tamaño. Eran iguales. Igual, dice, a Dios, como cosa que aferrarse. Dios Padre, Dios Hijo, no como los testigos de Jehová que dice que Jesús era inferior a Dios y Jesús quedó como chiquitito, así como una cosa chiquitita, y es solo Jehová. Y Jesús es inferior, igual que un hombre. Por eso quedó inferior, quedó chiquitito como el hombre. No, nada que ver, eso que hablen ellos, los testigos de Jehová, que sigan predicando, ¿no es cierto?, a Jehová, que así también les va a ir después. ¿Ah? Acá lo que nosotros debemos entender, que Jesucristo, era todo Dios, igual que Dios, la misma forma de Dios, la misma naturaleza de Dios. Y encima, no se aferró a eso. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué nos aferramos a esta tierra a veces? ¿A qué nos aferramos? Sí, si Dios, siendo Dios, no se aferró a lo de Dios, ¿y nosotros a qué nos aferramos? Para no cambiar, para no tener un carácter como de siervo. Encima dice, sino que se despojó a sí mismo, no tuvo ningún problema de sacarse las coronas, de despojarse de todos sus honores. Y ahí actuó el Espíritu Santo, ayudándole a Cristo. Vení, dame esto es toda tu gloria, te la voy a tener un momento, pero quédate tranquilo que va a estar todo bien. ¡Wow! Impresionante. Y tomó la forma de siervo, el mejor título que pudo haber tenido Cristo, siervo. Hoy otros quieren un montón de títulos, pero el mejor título que nos da Dios es la forma de siervo, el título de siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos enseña el carácter de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algo más importante que quiero decir, porque pueden quedar preguntas. Y quiero en esta tarde, a través de las versiones de la palabra de Dios, a través de las versiones,
diferentes que tengo acá a la mano. Ahora tengo una vida abundante en la mano y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, aunque era Dios. ¡Wow! ¿Cristo Dios? Sí, pero totalmente, en toda su plenitud. No consideró a ser igual a Dios, que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Oiga, nosotros podemos entender de que Dios Hijo renunció a los privilegios de ser Dios. Cristo, Dios andaba buscando a alguien para poder redimir todos los pecados de la humanidad de un solo saque. Y no encontró a nadie. Y le dijo al hijo, mirá, hijo, ¿podemos charlar un minuto sobre esto? Y el hijo le podría haber dicho, papá, ¿puedo venir la semana que viene para hablar con vos? Total, una semana para vos es como un día para vos, como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que nos podemos ver, esto lo podemos resolver dentro de 7000 años. Que el mundo se muera en pecado y listo. Total, pasaron 7000 años, los que quedaron, vamos a ver qué hacemos con ellos. Y se terminó todo esto. Deja de ser un dolor de cabeza para vos y para mí también. Sin embargo, yo me imagino esto porque lamentablemente tengo semejante cabeza y la uso para imaginarme todas estas cosas. Pero imagínense lo que dice la palabra de Dios. En cambio, renunció a sus privilegios. Cuando vos renunciás a tus beneficios, cuando vos dejás un trabajo, cuando vos dejás de percibir una ganancia porque renunciaste a esa ganancia, ¿con qué encarás todos tus compromisos? ¿Cómo haces? ¿Eh? Cuando ya no hay una entrada económica, ¿cómo haces? Dios proveerá, Dios proveerá. Jesucristo dijo, ¿sabes qué, papá? Me estoy dando cuenta de que no hay nadie en la tierra que sea justo. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a resolver con vos, con el Espíritu Santo, en un segundo. Voy a renunciar a todos mis privilegios de Dios, a toda mi gloria, pasada, presente, futuro. Pero va a ser un instante nada más. Esa gloria que nos acompañó desde el principio sigue siendo la misma, que nos va a abrazar por milenios y milenios. Tranquilo, papá, no te pongas mal. Hoy los hijos a los padres y los padres a los hijos, papá es malo, papá es malo, papá es malo. Pará, ¿qué te pasa? Mamá es mala, mamá es mala. Pará, ¿qué te está pasando? Tranquilo. El Dios Hijo renunció a todos sus privilegios y no le dijo papá malo, malo papá. Le dijo, hágase tu voluntad, papá. A todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano, cuando apareció en forma de siervo, se humilló, asimismo, en obediencia absoluta a Dios, muriendo en la cruz como un criminal. Wow. Si no es carácter de Dios, ¿qué es lo que es eso? ¿Cuánto nos faltará para alcanzar ese carácter? Qué buena pregunta, ¿no? Señor, queremos avivamiento, queremos esto, queremos lo otro. Sí, no hay problema. ¿Y carácter de siervo de Dios? ¿Cuándo vas a tener? ¿Cuándo vas a ganar almas? Con el carácter solamente. ¿Cuándo vas a restaurar almas sin ponerle la mano a nadie y haciéndolo con el carácter?
tengan unos con otros el mismo sentimiento, dice la Biblia latinoamericana, sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina. No, por favor, Dios mío, borrá esta palabra, borrala. Igual a Dios, sin embargo, se redujo, escuchen esto, se redujo a nada. Wow. Podemos, a la manta, la masomacay, podemos entender que Jesucristo se redujo a nada. ¿Lo podemos entender o nos falta carácter para entenderlo? ¿O fe? Algo nos faltará, porque yo no puedo creer que el Dios Hijo, el Dios de la naturaleza, del divino, del eterno, se haya reducido a nada. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, encontrándose en condición humana, se rebajó a sí mismo. Claro, es inaudito que el creador se convierta en lo creado. El Señor haciéndose esclavo de los esclavos. Es como si yo o vos te querés convertir en las hormigas y hacerte el señor de las hormigas para poder conquistar a las hormigas, sabiendo que algunas te pueden seguir y otras no. Pero te redujiste y te hiciste hormiga para ganar a las hormigas, o hacerte gusano para ganar a los gusanos. Sin embargo, uno puede decir, qué repugnante ser gusano. ¿Y qué? ¿A Dios no le dio repugnancia que el Hijo se convirtiera en pecado? Qué duro, ¿no? Pero es la palabra, hermano. La palabra nos tiene que sanar y también nos tiene que confrontar. Claro, sí, vos no te convertirías en murciélago. ¡Ay, cómo ves! ¡Odio a los murciélagos! Y sí, pero Dios no los odió. Ni el Hijo tampoco. Voy a ir redondeando esto porque se nos va a ir la hora. Tengan la misma manera de pensar que en Cristo Jesús, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, siempre. No insistió en esa igualdad. ¡Wow! Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió en la cruz, una versión del lenguaje actual y una parecida a la NBI, termino. Piensen y actúen como Cristo. Piensen y actúen. Estamos hablando de carácter, de carácter, de carácter. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Pablo le está diciendo a los filipenses y hoy la palabra nos dice a nosotros, necesito que actúen y piensen de esta forma. Él era como Dios en todos los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista. Jesucristo también tenía todos los sentidos de Dios, todos, no le faltó ninguno. Pero no se aprovechó de ser igual a Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Nosotros tampoco nos vamos a aprovechar de ser capellanes, todo lo contrario. Vamos a hacer un ejemplo en este tiempo. Al contrario, Él se quitó ese honor. ¡Wow! El honor de Dios. Le dijo al Espíritu Santo, teneme esto. Se resuelve en 5 minutos. En 5 minutos del cielo, vuelvo. Lástima que fueron 33 de la tierra, esos 5 minutos del cielo. A veces nosotros no podemos resolver cosas que llevan 20, 10, 15, 5 años por nuestro carácter. Nacer
aceptó hacerse un siervo, nacer como un humano, al vivir como los hombres, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo, hasta morir en la cruz. Pido disculpas si soy muy apasionado, pero estos temas deben hacerse carne en nuestro ministerio de capellanía, de que verdaderamente el capellán debe entender que Jesucristo no tuvo ningún complejo. ¡Ay, el niño está complejado! Que Jesucristo no lo tuvo. Pero él era la perfección de Dios, pero nos enseñó que siendo esclavo, siervo, obediente al Padre, pudo tener ese carácter de siervo y el mejor título que recibió. Carácter, siervo de Dios, obediencia absoluta. Impresionante. El carácter del capellán y de la capellana le permitirá mantenerse centrado, enfocado en su ministerio de capellanía. Donde vayan a expandirse junto a su equipo de trabajo, allí sabrán cuáles son las prioridades y cuáles no. El carácter, la impronta que usted vaya a ponerle a este ministerio, donde vayan, allí van a encontrar, como dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, todas las cosas son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¡Wow! Eso es carácter. Cuando la situación no me domina, cuando verdaderamente puedo tomar yo dominio de la situación y llevar adelante. El carácter nos enseña que hablando debemos tener carácter no para la agresividad, sino para ser apacibles, como dice la Biblia. La mansedumbre es suavidad, es benignidad en condición, en el trato, en libertad. Esto nos enseña que la mansedumbre, la suavidad y la benignidad son virtudes como la humildad y la apacibilidad, según Mateos capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, los mansos. ¡Wow! Los mansos. Es impresionante lo que dice Mateos. Los mansos de corazón, porque ellos, ¿qué pasará con ellos? Porque la tierra que Dios le prometió será de ellos, dice esta versión. ¡Wow! ¿Qué va a pasar con los nerviosos? Bueno, con los que son un atado de nervios, esta noche se desatan esos atados de nervios y Dios pondrá la mano para que sean capellanes sobresalientes. Amén. Pero es un desafío, es un desafío. Dios le respondió a Zorobabel según Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió Dios a Zorobabel estas palabras. Zorobabel diciendo, no es con ejército ni con tus fuerzas. La batalla se gana con mi espíritu, con el espíritu de Jehová de los ejércitos. Estamos en una guerra, estamos en una situación extrema. El carácter nos enseñará a que verdaderamente podemos seguir adelante con ese espíritu ferviente del Señor, sabiendo de que nos da esa capacidad, esa templanza en nuestra alma, ¿sí? Esa sagacidad para responder, pero también para sanar.
Y quiero terminar con el carácter del capellán, con este lema que tenemos los capellanes. Sí, los capellanes tenemos un lema que dice así: nuestro objetivo es el servicio a todos, no importa a quienes sean, no importa el día que sea, no importa la hora que sea, no importa el lugar que sea, no importa las circunstancias que sean. Estamos diseñados por Dios a ser capellanes de Cristo y a servir sin esperar nada a cambio. ¡Wow! Nuestro objetivo en nuestro servicio a todos es, no importa a quienes sean, no importa el día que sea, no importa la hora que sea, no importa en el lugar que sea, no importa las circunstancias que sean, estamos diseñados por Dios para ser capellanes de Cristo y servir sin esperar nada a cambio. ¡Wow! Eso nos enseña el carácter del capellán de esta nueva generación. ¿Te gustó este tema? Y sí, no lo vemos todos los días en la Biblia, no lo vemos en la Biblia, no lo vemos en el televisor, ni en la radio, ni en el púlpito. Ya estas cosas casi no se predican. ¿Mm? Pero qué bueno que hoy tratamos estas cosas para que usted, mi amado y mi amada, sea formado en el Señor, sea bendecido en el Señor, con herramientas eficaces para desarrollar un ministerio exitoso. Vamos a orar. Pastor Rafael Dorado, por favor, llévenos en esta oración, dando gracias al Señor por el tema que se ha desarrollado. Amén. Amén, amén, siervo. Bendiciones. La verdad que muy lindo, sí, hay que forjarse un poquito más en el carácter. Nos cuesta. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu siervo amado, el cual tú has puesto, Señor, para capacitarnos aquí, Señor, en el nombre por su Jesús. Queremos bendecir, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo, mi amado Santo, Señor. Danos herramientas, Señor, para saberlas y utilizarlas, Señor, en tiempo, Señor, en el nombre por eso Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, siervo, bendiciones. De nada, pastor, muchas gracias por orar. La verdad que preciosa la clase. Bueno, Excelente. ahora vamos a las preguntas, porque hemos cerrado ya una materia. Los que han entregado en tiempo y forma, bien. Los que están debiendo, pues no sé qué le vamos a cobrar. El café. No, con el café no hacemos nada, oiga, y más con el frío que nos está soplando la nuca. Ni café ni factura. No, olvidad. No. Esto. De Mira. costilla para arriba el asunto. Oh, papá, Dios mío. Bueno, señor, ayúdanos, por favor. Bien, la tarea, recuerden que van a hacer el segundo resumen. No sé, algunos, me emociona esto porque por ahí algunos capaz que lo saben, otros no lo saben, pero yo había pedido un solo resumen, ¿sí? Y este es el segundo resumen. Nada de sacarse la preguntita de encima, ¿eh? Dentro de 15 minutos no me van a mandar nada porque se los borro olímpicamente. Trabajamos de la misma manera que trabajamos en la materia pasada, un resumen, ¿sí? Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cómo es mi carácter? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Cómo es mi carácter
y cómo debe ser el carácter del capellán. 2 preguntas sencillas, la trabajan, la hacen, la guardan en su resumen general hasta la próxima clase y, y la van teniendo hasta que yo se la pida, ¿sí? Cuando yo se lo pida a este resumen, usted me lo envía muy amablemente. No sé por qué te reís, Omar, No estoy sé, no, mirando. está contento mi hermano Omar. Bueno, qué bueno, ¿no, Omar? Esa alegría poder... No, para preparar el resumen. Para preparar el Para el resumen. resumen. Sí. Está bien. bueno. Perdón, pastor. ¿Cómo es mi carácter? Y la 2, ¿cómo era? Carácter capellán, gracias. ¿Cómo debe ser el carácter del capellán? ¿Cómo debe ser el carácter del capellán? ¿Cómo debe ser? Amén. ¿Cómo Amén, debe gracias. ser? Voy a compartir enseguida todo este material. Espero que hayan podido obtener el PowerPoint que les envié de todo el material que compartimos las otras 7 clases, que creo que ha sido una bendición para todos. Paramos de grabar.